Continúa ahora con el uso de la palabra la representante de Mujeres por la Paz, doctora Ángela Cerón. De Mujeres Colombianas por la Paz, reciban un cordial saludo. La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, es una organización defensora de derechos humanos que trabaja por el derecho a la paz, pero que también trabaja por las víctimas en el marco del conflicto armado. Hoy día la Alianza representa 45 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco de la Ley 975, representa 11 hombres víctimas en el marco del conflicto armado y también ha documentado 15 casos de delito de violencia sexual dados por la FARC y el ELN. Una compañera de víctima de violencia sexual que acompañamos en la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz manifiesta que lo más importante del proceso de la Ley de Justicia y Paz ha sido confrontar la verdad, su verdad con la del victimario. Y dice así, abro comillas, al inicio era la verdad de él, pero el proceso me ayudó a poderlo confrontar y aunque está en la cárcel, lo más importante no ha sido eso, ha sido reconocerme como víctima, escuchar y escucharme que no fui la culpable, pero también escuchar de voz de él decir que sí me hizo daño, cierro comillas. Frente a la primera pregunta que nos hacen, en un contexto de justicia transicional, ¿qué implicaciones tiene la participación en política de los miembros de grupos armados desmovilizados para los derechos de las víctimas? Creemos que la política y la palabra tienen que estar al servicio de la paz. La apertura de espacios de participación para que los desmovilizados de las guerrillas puedan estar en espacios de decisión política. De entrada se constituye en sí misma en una medida de no repetición de los hechos violentos y en un camino hacia la reconciliación nacional. La apertura de tales espacios constituye una oportunidad para que las posiciones divergentes se debatan en escenarios políticos y no a través de las armas. No obstante, la eficacia de esta medida como mecanismo de no repetición está íntimamente relacionada con la legitimidad de la misma ante la sociedad y particularmente ante las víctimas del accionar del grupo armado desmovilizado. Dicha legitimidad no puede lograrse si las víctimas no han visto satisfechos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Desconocer estos derechos conduce a la repetición cíclica de la violencia y pone en peligro la estabilidad de la paz. La paz no puede ir en contra del reconocimiento y la dignificación de las víctimas. Para nosotras, no es posible pedir a las víctimas del conflicto armado que admitan la participación en política incondicionalmente, de quienes tras haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, no se han sometido a un mínimo de justicia y rendición de cuentas. Con ello, no nos referimos solamente a las penas privativas de la libertad. Creemos que la cárcel no es la única salida. Creemos en un contexto que resulta pertinente medidas de justicia transicional. Es elemental que un actor que negocia no va a perder, evidentemente quiere ganar, pero entre ese ganar está reconocer sus hechos, reconocer que cometió faltas, reconocer que hizo un daño y que por lo tanto tiene que reparar, porque así empezamos un proceso de construcción de democracia. Mientras los hechos violentos que han sufrido sigan en total impunidad, las víctimas nunca podrán ver a sus victimarios como actores políticos legítimos. Por el contrario, el hecho de que se otorgue a los autores de dichas violaciones un espacio en los espacios de representación política sin que previamente hayan realizado un proceso de rendición de cuentas y especialmente un proceso de reconocimiento de hechos a las víctimas y la sociedad, constituirá una nueva ofensa a la dignidad de las víctimas.
Sabemos que estos procesos de construcción de paz traen graves riesgos. La experiencia en el marco de la Ley de Justicia y Paz y nuestra experiencia ha demostrado que la búsqueda de la verdad y la justicia inician también en ese proceso las amenazas y hostigamientos en contra de las víctimas, mas no por ello se puede renunciar a esta búsqueda. Por ello es importante recalcar que en un contexto de impunidad, los desmovilizados nunca dejarán de ser los victimarios. Por eso cada vez es más necesario la justicia restaurativa y consideramos que esta es una salida. Frente a la segunda pregunta, ¿sustituye la Constitución el que por medio del acto legislativo se deja la libertad de configuración del legislador la definición de los crímenes de guerra, los actos de terrorismo, el narcotráfico u otros delitos transnacionales como conexos al delito político? La facultad que otorga la norma demandada al legislador para establecer cuáles delitos serán considerados conexos a los políticos en sí misma no se opone ni sustituye a la Constitución. Sin embargo, la misma Constitución y las normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario vinculantes para el Estado establecen límites que condicionan al legislador al ejercer dicha facultad. La libertad de configuración del legislador para establecer las conductas que se consideran conexas a los delitos políticos se encuentran estrictamente sometidos a los valores, principios y derechos fundamentales previstos en la Constitución de 1991, siendo y considerando que es nuestro mayor pacto en los últimos años, donde la paz es un derecho supremo y la participación, como el derecho de elegir y ser elegido, es necesario para la democracia y es un pacto para avanzar en la paz. En el actual contexto y para el escenario de la justicia transicional, existen instrumentos internacionales que instan de manera específica a los estados a excluir de las disposiciones de amnistía los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de violencia sexual y de género perpetrados en contextos de conflicto armado contra las mujeres. En particular, lo nombra la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 1325 del año 2000, la resolución 1820 de 2008, la resolución 1888 de 2009. En virtud de estos llamados internacionales, los crímenes sexuales y de género no podrían ser considerados delitos conexos a los políticos, pues por esta vía se abriría paso a posibles amnistías e indultos de los mismos. De acuerdo con lo anterior, es claro que la definición normativa que realice el legislador en virtud del demandado artículo 3 del Acto Legislativo 01 del 2012 debe someterse a los parámetros que rigurosamente ha delimitado la Carta Política en salvaguardar la dignidad, vida, integridad y la libertad de las personas y en especial de quienes han sido víctimas, en virtud de los cuales no puede calificarse como política o conexa una conducta que atenta de manera atroz contra tales valores y derechos. En todo caso, la definición normativa de tales normas se realiza y que realiza el legislador acerca de los delitos conexos a los políticos es susceptible de control jurisdiccional, de manera que a la Corte Constitucional, y subrayo que de manera a la Corte Constitucional le corresponde el examen de la razonabilidad y proporcionalidad de tales definiciones. Ahora bien, quisiera para terminar referirme a un aspecto que estimamos de la mayor trascendencia y tiene que ver con la real y efectiva aplicación de la Ley de Justicia y Paz, la verdad y la reparación, articulada con la Ley 1448, en nuestra experiencia, ha sido importante para las víctimas. ¿Por qué? Porque la verdad se ha convertido en un efecto reparador para ellas. Y por supuesto, con el futuro que se nos avecina en el proceso de negociación con las guerrillas, creemos que la verdad y la dignidad de las víctimas juega un papel importante. Cada día que pasa,
Los temas relacionados con las víctimas y especialmente con la reclamación de sus derechos se politizan. Y nos preocupa que como consecuencia de las próximas elecciones presidenciales se haga más difícil la situación de las víctimas para impedir que estos millones de colombianos y colombianas puedan alcanzar la paz, recuperar su dignidad y al menos parte de su patrimonio. Y en eso debo ser clara. La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz pondrá todo su concurso, todo su empeño en luchar cada día, cada instante, porque los avances logrados en la Ley de Víctimas se cumpla cabalmente por el Gobierno. La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz quiere aprovechar esta oportunidad para invitar a toda la sociedad civil a estar atenta para que el proceso de negociación con las guerrillas y la construcción por la paz, que hasta ahora se encuentra en sus primeras fases, siga avanzando por el mejor camino posible, procurándole al país los merecidos logros en arrancarle respuestas a la violencia para millones de víctimas en Colombia y para robarle a la guerra un aporte significativo a la construcción de la paz. Muchas gracias y con su venia, honorable magistrado, entrego el documento a la señora secretaria. Muy bien, doctora Ángela.